Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Bien, pues sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 10 de junio, no se olvida, de esta temporada 2025, les presentamos el programa titulado 10 de junio tampoco debe olvidarse. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Fer y Aline de Querétaro con Palestina con el tema No para el genocidio y la convocatoria a la marcha global. Y en el bloque del comentario el tema es la pobreza desde la óptica capitalista de la 4T. Y en el tercer bloque, el bloque de Cherry TV, la ONU se pronuncia sobre el caso de Higinio Bustos Navarro, preso indígena desde hace más de 4 años en el estado de Veracruz. Y en el bloque de la entrevista tendremos a Ismael Colmenares, docente, compositor y sobreviviente del Halconazo en 1971, con el tema 10 de junio no se olvida. Un programa pues repleto de información y de reflexión. Y bueno, pues vámonos con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Pues ya estamos de regreso y le damos la bienvenida y las buenas noches a Aline. Muy buenas noches, Aline. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues gracias por aceptar la invitación. Fue ahí medio apresurada, tenemos nosotros la culpa, lo aceptamos. También ya está conectándose también Fer. Y bueno, quisiéramos empezar a hablar sobre, por ahí leímos una convocatoria que están también impulsando Querétaro con Palestina sobre la marcha global, ¿no? Y pues también primero preséntense quiénes son, perdón, y vamos a hablar de lo que está pasando en Palestina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aprovechando, me presento rapidísimo. Mi nombre es Fernando, y yo pertenezco a la colectiva de Querétaro con Palestina y bueno, a otras colectivas también, pero en este caso pues estamos organizando, como bien mencionabas, una réplica de la marcha global que se va a realizar para el domingo 15 de junio, que van varias comisiones o delegaciones de varios países, que el punto es que lleguen hacia Egipto y traten de romper el cerco para poder hacer llegar la ayuda humanitaria y la presencia de la solidaridad en territorio de la Franja de Gaza. Me presento así brevemente, igual también aquí está mi compañera Eli, entonces. Sí, pues mi nombre es Aline, también estamos ahí en la colectiva de Querétaro por Palestina y pues ahorita yo creo que en el transcurso le estaremos platicando como un poco más acerca de cómo se va a realizar la marcha y algunas preguntas en específico que quieran como realizar. Sí, pues podríamos empezar. ¿Por qué la colectiva de Querétaro con Palestina está haciendo lo que hace? Porque sumarse a bueno, ser solidarios, sumarse a la condena del genocidio en contra del pueblo palestino, pues qué los ha motivado, cómo se están organizando, para que nos platiquen un poquito a la audiencia, que por lo regular son de como 10, 12 estados de la República. A ver si les copiamos, ¿no? Pues bueno, la colectiva de Querétaro con Palestina surge en el contexto de la intensificación del genocidio.
varias de las personas que pertenecemos a la colectiva, pues ya teníamos una trayectoria de seguir el caso de la ocupación del territorio palestino y el proceso de genocidio que no comenzó el 7 de octubre del 2023, sino que sabemos que ya lleva 78 años. En distintos momentos se ha intensificado más, en otros momentos se ha, digamos, como estandarizado, pero pues es un proceso de violencia sistemática, en este caso, hacia el pueblo palestino, tanto en el área de la Franja de Gaza como en el área de Cisjordania. Entonces, bueno, es una respuesta, surge la colectiva como una respuesta a el acto que realizó el gobierno del estado de Querétaro de proyectar la bandera de Israel sobre el Palacio de Gobierno, conocido acá como la Casa de la Corregidora, en el cual pues consideramos que no hubo una consulta, una reflexión, un consenso ciudadano sobre cuál es la postura, sino que se tomó una postura directa y ante eso pues decidimos, bueno, se decidió organizarse para pues poder hacer una respuesta de contrainformación a la información, digamos, como de los medios ordinarios, por los cuales pues sabemos que tienen una narrativa que está en este caso pues intencionada o dirigida a manejar pues un poco el lavado de cara, ¿no? De las instituciones y de los países que están involucrados, aliados del Estado de Israel, aún sabiendo que ha violado incontables veces, porque no recordemos que no solamente ocurre en el contexto del 7 de octubre y posterior, sino antes ha violado tratados de la Organización de las Naciones Unidas, ha violado acuerdos internacionales y pues ahora más que nunca ya lo toma incluso como un mensaje, ¿no? Permanente de que tienen el dominio sobre el pueblo de Gaza y que manejan este estado de apartheid o de apartheid en el cual pues hay una segregación del pueblo palestino que no solamente sufre el genocidio a través de los bombardeos o a través de los disparos sistemáticos y asesinatos con los francotiradores, sino también vemos que ahí está ocurriendo en tiempo real un genocidio de hambre, un genocidio también de pues destruir los hospitales y no permitir que lleguen los medicamentos a las zonas más afectadas donde está la población vulnerable y vemos que también hay toda una narrativa que se trata de justificar constantemente en los medios tradicionales y es por eso que tratamos de romper como con esa hegemonía de esos mismos medios y documentarnos y caminar a la par de todo este proceso histórico para poder compartir un mensaje más certero, que tenga más veracidad. Entonces, pues las acciones que hemos realizado pues son diversas desde la colectiva, desde mítines, performance, hemos realizado algunos mercaditos solidarios para tratar de hacer llegar donativos a las familias refugiadas en la zona de Gaza. No nos enfocamos únicamente en el genocidio palestino, también acompañamos la lucha del pueblo congoleño o congolés y de Sudán y de otras, bueno, de Yemen, de otras regiones, pero pues sabemos que es bueno, en este modo de producción capitalista que está globalizado, sabemos que la causa palestina es la misma causa que vivimos todos los países que hemos sufrido los embates del colonialismo y el neocolonialismo. Entonces, pues vamos en ese contexto. Lo mismo que está ocurriendo en la actualidad con las persecuciones en California de la población de origen latinoamericano, por parte de la administración de Trump, es la misma administración que está alimentando constantemente el genocidio en Israel. Entonces, vamos haciendo como las conexiones y dándonos cuenta que este es un problema global y que como problema global, la organización global es la única que va a poder, digamos, como generar un contrapeso a ese problema global. Entonces, pues de momento es nuestra línea de acción, que va en constante documentación también, justamente para pues entender más todas las dimensiones de este fenómeno y de este genocidio que se está viviendo. Y Sí, pues parte también como de esta acción muy específica que se va a realizar en el estado es pues recordarle a las instituciones y a las autoridades de qué está sucediendo, que tenemos un genocidio en curso y que está siendo el más documentado de la historia y que todavía no tenemos acciones contundentes al respecto, ¿no? Porque como lo mencionaba mi compañero pues Fer, a pesar de que ya ha habido incluso un posicionamiento, digámoslo así, por parte de la doctora actual presidenta Claudia Sheinbaum, pues lo único que se dijo fue como en este sentido de que
pues lo reconocía y lo condenaba, pero pues no hay acciones concretas, ¿no? Cuando se sabe que pues en México se tienen relaciones existentes con el Estado de Israel, el Estado sionista, genocida de Israel, que va aproximadamente desde el año 2000, por ahí del 96, en la que pues establecieron cooperaciones técnicas y científicas que tienen que ver con labores de defensa y de inteligencia, ¿no? Y pues ya en el caso muy particular del Estado tenemos esta representación de pues visual de transmitir como tal una bandera en Palacio de Gobierno que muestra pues la posición al respecto del Estado de Querétaro, pero además también estamos exigiendo la ruptura de las relaciones del Estado de Israel con la Universidad Autónoma de Querétaro desde hace ya un par de años, en el que pues hemos venido tratando de enunciar y denunciar este convenio que tiene con la Fundación de Ilán, que hace varios proyectos de investigación y de intercambios en los que pues solamente se le ha dado vuelta y no ha habido una revisión de acuerdos como se nos planteó desde la primera acampada, que de hecho fue la primera conmemoración que se hizo a la Nakba en la universidad. Entonces, pues creo que esto también da a decir de esta neutralidad, de este silencio, esta forma de complicidad, ¿no? En la que pues no hay acciones concretas, mientras pues están pues matando a miles de familias palestinas, de niñeces, de infancias, pero también se están llevando pues un montón de especies de flora, de fauna. Creo que si no me equivoco, hasta el registro de mayo había un poquito más de 50,000 palestinos que se tenían registrados que pues habían perdido la vida según el Ministerio de Gaza, pero pues sabemos que hay muchísimos más que pues permanecen en los escombros, ¿no? Y que probablemente no se puedan documentar, entonces pues este es el genocidio que más se tiene documentado, pero esto no significa que haya también otros genocidios en curso como puede ser Haití, por ejemplo, ¿no? De los que casi no se habla, pero pues igual está la población, desde la resistencia. Sí, pues es interesante que ante esta genocidio, como ustedes bien lo dicen, que afecta a Palestina, el pueblo palestino, pero no solamente el pueblo palestino es el único que está sufriendo estas políticas norteamericanas o de Israel o de varios países de la Unión Europea, la solidaridad pues con los diferentes pueblos del mundo que están luchando, ¿no? Por su liberación o por tratar de vivir con dignidad o inclusive para no desaparecer como pueblos, que es lo que está pasando. Platíquenos de la marcha global, un poquito más. Es este 15 de junio, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando en Querétaro? Nosotros por ahí hay una articulación en Hidalgo, en Pachuca, que nos han invitado. Bueno, hacemos actividades por Palestina en diferentes estados, pero ahí se está articulando como otra red. Hay muchas redes, pues hay muchos espacios, pero particularmente lo de la marcha global, ¿qué es lo que están pensando? Pues la marcha del día, la cita es el día domingo a las 4 de la tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro. Ya la trayectoria se irá compartiendo en el transcurso de la semana, justo para tomar medidas de seguridad y llegar a consenso, porque precisamente estamos haciendo una invitación abierta a otras colectivas y colectivos a que se sumen para que podamos hacer visible también su causa y que nos puedan acompañar. Y de esa manera nosotros también podamos acompañar a esta iniciativa global, sobre todo con los acontecimientos de la semana de la Flotilla de la Libertad y la embarcación de Madeline, que fue interceptada y en territorio de aguas internacionales por el Estado genocida de Israel, y pues fueron detenidas todas las personas tripulantes. Entonces estamos viendo que hay una flagrante violación del derecho internacional sin consecuencias, y pues la alternativa que encontramos es la presión civil. Es, digamos, como nuestra herramienta de lucha que tenemos para poder ejercer presión a que se abran las fronteras para que pueda llegar la ayuda humanitaria. Pero pues como bien mencionaba ahí la compañera Greta Thunberg en una entrevista que le realizaron, no se trata únicamente de poder hacer llegar la ayuda humanitaria, digamos, es la acción más inmediata.
porque queremos salvar las vidas de las personas que todavía están encerradas en este campos de refugiados, que sabemos que no hay un campo de refugiados que sea seguro, pero también buscamos pues el cese al fuego y el fin de la ocupación del territorio palestino. Con el fin de la ocupación al territorio palestino, digamos, el mensaje es justamente que la humanidad tiene que buscar la forma de dignificar la vida de todas y cada una de las personas, y humanas y no humanas, ¿no? Y hablando también de lo que mencionaba la compañera Lynn, no se ha podido realizar una investigación tan precisa porque todavía estamos en proceso bueno, el territorio palestino todavía está sufriendo los bombardeos, pero del impacto ecológico que ha generado todo esto, porque también ahí tenemos otra dimensión de la catástrofe que se está viviendo con el genocidio, el impacto ecológico que va a generar todo esto, las vidas humanas y no humanas que se ha tomado el genocidio, que en este momento pues, no se han podido calcular con certeza, pero se calcula que por lo menos van más de 100,000 personas muertas. Entonces, pues ahí el llamado a toda la sociedad civil es a sumarse el día domingo, bueno, para el caso de la ciudad de Querétaro, a las 4 de la tarde, para pues de ahí, bueno, estaríamos publicando a través de nuestras redes sociales, Querétaro con Palestina, ya sea Facebook e Instagram, pues el lugar de encuentro y todo, pero pues estaría así la convocatoria, y quien quiera sumar también otra causa que quiera, digamos, como compaginar para pues poder hacerla visible, pues también es bienvenida, bienvenida, bienvenida. Y pues también Aline un poco mencionando, y también es importante, nosotros decimos que sí se puede hacer mucho desde la sociedad de México, pero también desde el Estado mexicano, ¿no? Nosotros al menos reivindicamos o exigimos la ruptura de relaciones diplomáticas, económicas, culturales, etcétera, con el Estado israelí. No sé si nos estamos viendo ya demasiado lejos, pero recordarle a la gente que pues Harfuch y muchos de los militares y policías que actualmente están en la federación y en muchos estados, pues han sido entrenados por esta escuela de la muerte israelí, ¿no? Han tomado cursos, han venido a México, ¿no? E incluso hasta presumen, ¿no? Las fuerzas de seguridad cuando aprueban ese tipo de cursos, que bueno, que sabemos que no son para ayudar a la gente, ¿no? Algunas palabras finales, Aline, y luego Fer. Pues yo creo que lo más importante que me gustaría dejar pues sobre la mesa es que sea donde sea, en el lugar que esté, no dejen de hablar de Gaza porque eso también es una forma de resistir a los sistemas de opresión, y en el momento en el que nosotros dejemos de hablar de Gaza, pues probablemente vayamos con el paso del tiempo olvidando al pueblo que está resistiendo en este momento con mucha fuerza, y que pues a final de cuentas este reinado del terror se va a seguir alimentando de la inercia del castigo, del miedo, del despojo para ir ganando terreno, y al menos en este sentido, pues un terreno que podemos todavía movilizar es a través de los medios digitales que nos muestran esta información, ¿no? Porque creo que hay que tener clarísimo que el objetivo de Israel pues es aniquilar completamente al pueblo de Gaza y no lo podemos permitir, al menos para que en un futuro, cuando pues en el peor de los casos esto suceda, pues no queden acciones eh, sueltas, ¿no? Como que pasó y no hicimos nada al respecto, porque a veces, y siempre lo he dicho, pensamos que porque el fuego no nos toca, no nos puede llegar, pero la realidad es de que estamos más cerca de la opresión, de estos sistemas que nos quieren colonizar constantemente, del genocidio incluso, tanto que pues en México estaba la frase tierra y libertad, ¿no? Entonces creo que todos luchamos por un futuro más digno, y pues está en nuestras vidas poder seguir hablando en estos momentos que es tan crucial. Pues justamente, ¿no? Como comparte mi compañera Lynn, la memoria en este caso tiene que ser nuestra aliada, la memoria de, como mencionabas, la participación del Estado de Israel en los procesos de instauración de dictaduras en Latinoamérica. Hay que documentarse bien, hay que conocer a estos personajes siniestros que han participado en el genocidio que hubo en Guatemala,
en los escuadrones paramilitares que se entrenaron en Colombia, en la participación de la dictadura de Pinochet y de Videla, y en la participación también de la guerra sucia del Estado de Israel entrenando a las tropas mexicanas para la desaparición forzada de las personas disidentes del sistema político mexicano, del cómo enviaron aviones árabe para poder arrojar a las personas al mar, ¿no? A las personas que desaparecían, y eso lo tenemos en cuenta, lo tenemos bien en claro, la deuda que tiene Israel con el dolor y la historia mexicana. Entonces, aparte del genocidio que se está perpetrando en tiempo real, uno de los genocidios más terribles de la historia moderna, pues también tenemos la participación directa del Estado de Israel en sembrar el terror en territorio mexicano, latinoamericano y en todos los países que hemos vivido pues las consecuencias del colonialismo. Entonces el llamado es a recordar, a no olvidar para que no desaparezca ese dolor, esa herida abierta que todavía continúa en nuestro territorio, y seguir hablando de Gaza, seguir hablando de Palestina y seguir hablando de los pueblos del mundo que estamos sufriendo y que estamos tratando de dignificar nuestra vida. Pues les Y yo agradecemos. creo que también en este momento pues aprovecho también para solidarizarnos con todas las familias y personas migrantes que pues están resistiendo en Los Ángeles, en varias partes de Estados Unidos, porque creo que nadie es ilegal en tierra robada. Y justo es un ejemplo clarísimo de cómo son más las cosas que nos unen que sí puede llegar a pasar, ¿no? Y que por eso tenemos que estar muy al pendiente de los sucesos y apoyar de alguna forma. Pues muchísimas gracias. Me recordaste la frase que utilizan unos compañeros de una radio ahí en California, que siempre ellos inician diciendo desde el territorio mexicano ocupado por Estados Unidos, es una radio pública, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Lini Fer, gracias a la colectiva Querétaro con Palestina por su participación. Domingo 15 de junio a las 4 de la tarde la marcha, sumándose a la marcha global allá en Querétaro. Esperemos que haya muchas réplicas en diferentes estados de la República. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias. Gracias igualmente. Bien, pues vámonos directamente con el comentario. Comentarios de Francisco Cerezo. Muchísimas gracias, Héctor. Pues efectivamente hoy es la pobreza desde la óptica capitalista de la 4T. Con bombo y platillo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que de acuerdo a nuevas estimaciones del Banco Mundial, el banco que representa el punto de vista más neoliberal del capitalismo, en el sexenio de su predecesor Andrés Manuel López Obrador, 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza. ¿Pero de qué pobreza habla Sheinbaum? La pobreza que el Banco Mundial mide con el porcentaje de personas que sobreviven con menos de $3 al día. Si es así, efectivamente, ni yo que sobrevivo con $4.37 diarios soy pobre. Hasta espero codearme con Slim en alguna cena a la que me inviten. No obstante, este festejo es más digno de una propagandista que de una estadista, ya que incluso con la metodología que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el famosísimo Coneval, que realiza en nuestro país para medir la pobreza, esos 11 millones de pobres nomás nunca dejaron de serlo. Y si nos ponemos radicales y aplicamos el método de medición integrada de la pobreza propuesto por Julio Volvinic, no, pues 1 o 2 personas dejaron de ser pobres en México. Es decir, para que quede más claro que el agua. Según la estimación del Banco Mundial, de los 133.33 millones de mexicanos, solamente el 2.3% de la población mexicana, lo que representa la mínima cantidad de 3 millones de mexicanos, son pobres. No, si yo ya decía que la 4T nos está llevando con el Plan México a ser una potencia mundial que competirá al final del sexenio con la economía china. Digo China porque compararse con los Estados Unidos de Norteamérica, pues ya está pasado de moda, ¿no? Regresando al punto, si solo según el festinado Banco Mundial, estos 3 millones de compatriotas sobreviven con menos de $3 al día, no, hombre, hay que ser empáticos, donemos de nuestros programas sociales un peso y el año que viene ningún mexicano estará en la pobreza. Carajo, yo no negando la puritita verdad que el humanismo capitalista mexicano sí nos sacará de pobres. Mejor hay que decirle a los millones de paisanos que ahora luchan en contra de la deportación en los Estados Unidos que se regresen, que máximo a este ritmo que lleva la 4T en 1 o 2 años más también dejarán de ser pobres,
que se jalen ya al Mexican Way of Life. Pero esta medición, como el mismo Banco Mundial lo muestra, contrasta con la medición que realiza el Coneval, que dice que el 36.3% de la población mexicana sigue siendo pobre. Es decir, de los 3 millones se convierten en 48 millones de personas, lo cual es una diferencia muy grande. Es casi la mitad de la población. Y si nos ponemos más científicos y menos festivos, si aplicamos el método de medición integrada de la pobreza, resulta que el número de pobres en México representa el 75.8%, que significa que realmente que un poco más de 101 millones de personas estamos debajo de la línea de una vida digna. Como ven, ¿no acaso es un festejo vacío, carente de rigurosidad científica y realizado solo para aparentar algo que no es? Por el otro lado, mientras se festeja una reducción de pobres basada en un estándar no científico, que por supuesto no refleja la realidad mexicana, la presidenta Sheinbaum presume un equilibrio económico y abundancia para todos basados en el término muy capitalista, casi neoliberal, de que esta reducción de pobres que ya vimos es falsa y la estabilidad económica es debido a la confianza de la inversión extranjera en las políticas capitalistas del humanismo mexicano de su gobierno. Y es cierto que hay confianza de los capitales extranjeros, pero esa confianza se traduce en la facilidad que existe en México para venir a explotar la mano de obra mexicana. Claro, entre más nos explotan, más ganan y nos dejan algunas migajas. Esas migajas son las que, según la ya no tan científica Sheinbaum, sacaron a 11 millones de mexicanos de la pobreza. Y entre más migajas dejen y se lleven la gran parte de la riqueza que producen los trabajadores, menos pobres habrá, aunque la carestía de la vida sigue en ascenso. Si no cree que los capitales extranjeros adoran México, busque un poco en las redes para descubrir que entre enero y abril de este año, los bancos en México tuvieron una ganancia de 100,292 millones de pesos, un monto que dicen no tiene precedentes. Es decir, que nunca habían ganado estos angelitos que mejoran la economía y ayudan a los mexicanos a que dejen de ser pobres. Este monto es mayor que cualquier presupuesto anual de cualquier secretaría en México. Incluso la Secretaría de Educación Pública se le asignó un monto de 100,000 millones. Para la Secretaría de Salud el monto asignado fue de 90,000 millones. Y para los programas sociales la cantidad al año fue de 60,000 millones. Para que quede más claro, mientras en 4 meses los benévolos capitalistas ganan más que el monto asignado a cualquier secretaría mexicana en todo un año, Claudia Sheinbaum no encuentra dinero suficiente para derogar la ley del ISSSTE del 2007 o aumentar el salario mínimo al mismo ritmo que el sexenio anterior. Incluso si comparamos las migajas de los programas sociales en todo el año, es un poco más de la mitad de lo que ganaron los bancos en 4 meses. Pues cómo no van a estar contenta la iniciativa privada con este gobierno capitalista con rostro humano. Si aún con el discurso de primero los pobres, los capitalistas son los beneficiados, invertir capital en México, al contrario de lo que dice la 4T, no beneficia a México. De lo contrario, todos los productos del mercado serían más baratos y no estarían aumentando todos los días. No habría necesidad de programas sociales porque la salud, la educación, la vivienda y el trabajo serían derechos garantizados por el Estado mexicano para todos. Pero siempre el miedo de la socialdemocracia que el pueblo se dé cuenta de su fuerza en las calles prefiere ir cediendo sus principios de transformación y empezar a mentirle al pueblo de México para mantenerse en el poder. Recordamos, para que no digan que es una ocurrencia actual, que aseguramos antes de que ganara el control del poder legislativo, la 4T, que cuando no tenían el control su justificación era esa, para no derogar todas las políticas neoliberales y que en cuanto tuvieran el control no harían lo que prometieron. En esa situación estamos. La promesa de Claudia Sheinbaum de derogar la ley del ISSSTE se desvanece en la práctica. Ahora tienen el poder legislativo, pero ya no quieren usarlo para mejorar las condiciones del pueblo mexicano. Otra vez la vuelta al PRI, leyes dosificadas, cifras falsas o maquilladas y pretextos miles para mantener en el límite tolerable el descontento del pueblo. Otra vez lo decimos, hay ya una nueva generación de jóvenes a quienes no se les puede engañar diciéndoles que ahora, a comparación del pasado, ya estamos bien y que deben conformarse con esta situación, ya que es la mejor situación posible, cuando ellos están viviendo las condiciones de pobreza día a día y esta realidad no se ajusta al deseo del pueblo de tener una vida digna.
Nuevamente, como en el pasado, este autodenominado humanismo mexicano se irá vaciando de contenido y quedará ese cascarón que los viejos reconocemos en el viejo PRI. La vieja cantaleta de que el PRI emanaba de la Revolución Mexicana y se debía al pueblo de México. Ahora este nuevo gobierno, a imagen y semejanza de ese viejo PRI que se eternizó 100 años en el poder, nos viene con el cuento que debemos aguantar porque es un gobierno que emana de la Cuarta Transformación y también nos quiere convencer que más allá de ellos no hay mejora posible. Pero como diría el viejo Marx, la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como comedia. La tragedia es pasar de Lázaro Cárdenas a Cedillo. La comedia será pasar de AMLO a no importa el nombre. Parece que Claudia quiere ser parte de esta farsa. Solo nos preguntamos, ¿será ella la que dará la orden de reprimir a la disidencia social de izquierda de una manera sistemática y generalizada y como una política de Estado? ¿O como es comedia, no se necesitarán 4 sexenios para que llegue un nuevo Díaz Ordaz que a sangre y fuego elimine a la mayoría de la organización del descontento del pueblo mexicano? Ya sabemos que el pueblo uniformado solo está esperando la orden. Pero si la comedia está en su segundo acto, no le queda más al pueblo mexicano que, según el Banco Mundial y Claudia Sheinbaum, ya casi salió de la pobreza, que reorganizarse nuevamente, alimentarse de la vasta historia de organización del pueblo mexicano y primero, desenmascarar la comedia que se desarrolla, segundo, organizarse por una vida digna y tercero, y como siempre ha sido, luchar por una sociedad donde no se le aplaude y se le agradezca al capital que nos dé migajas, sino por una sociedad donde la vida digna sea una realidad palpable y no otro discurso. Así que, como siempre, los invitamos a seguir organizados con el Comité Cerezo México para juntos alcanzar una transformación que no sea de cuarta y prepararnos desde las herramientas de los derechos humanos para la nueva ola de represión política con sello de humanismo mexicano que se avecina. Muchas gracias, Héctor. Pues gracias a ti, Francisco. Ahí está el comentario para que nos puedan pues, dar sus opiniones, sus comentarios, sus análisis. Aprovechamos por mandar saludos a quienes nos están escuchando aquí en la Ciudad de México desde las alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. Y en el interior de la República, pues a quienes nos están escuchando, viendo en el estado de Morelos, allá en Jiutepec y en Cuernavaca, al estado de Hidalgo, ahí en la capital Pachuca, y ahí en el oriente del estado de México, y también en Toluca, en Huixquilucan, en Jalapa, Veracruz, en Uruapan y en Morelia, Michoacán, en Querétaro y en el estado de Chiapas, ¿no? Les mandamos también muchos saludos. También Puebla se suma también otro estado que nos está escuchando y viendo. Y pues vámonos con otro tema antes de la entrevista. Eh, hemos ya varias veces mencionado el caso de Higinio Bustos Navarro, preso indígena, preso por motivos políticos, indígena, que ya lleva 4 años en la cárcel de Veracruz. Y es importante este caso porque acaba de emitir la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos de la ONU, junto con el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias también de la ONU, una carta, un oficio al gobierno mexicano solicitando pues la libertad de Higinio Bustos Navarro. Y es una comunicación que ya es pública, que ya está en la página de la ONU y pues efectivamente se tardó un poco, prácticamente 3 años en dar la opinión la ONU, pero al fin una instancia internacional está diciendo lo que hemos dicho desde el inicio, que Higinio Bustos Navarro está preso por motivos políticos, es víctima de una detención arbitraria y hoy está sentenciado a 20 años de prisión, ¿no? Y es un caso pues no es del pasado, es un caso de Cuitláhuac García en Veracruz, es un caso de Obrador y es un caso que le está heredando a Claudia. Voy a leer unas partecitas de esta carta de la Relatoría Especial y del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Bueno, su lenguaje, ustedes lo van a ver, es distinto, dice excelencia, se refieren al Estado mexicano. Tenemos el honor de dirigirnos a usted en nuestra calidad de relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos y grupo de trabajo sobre detención arbitraria de conformidad con las resoluciones 52-4 y 51-8 del Consejo de Derechos Humanos, ¿no?
En este contexto quisiéramos señalar a la atención urgente del gobierno de su excelencia la información que hemos recibido en relación a la presunta criminalización y detención arbitraria del defensor de derechos humanos Higinio Bustos Navarro. Dice, el señor Higinio Bustos Navarro es un indígena náhuatl perteneciente a la localidad de Tepecintla, en el municipio de Huautla, estado de Hidalgo. Es defensor de los derechos humanos, a la autodeterminación de los pueblos indígenas y al territorio, y responsable del tractor agrícola comunitario en su comunidad. Además, es miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organización que trabaja por el derecho a una vida digna, contra la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y por la libertad de los presos políticos. El señor Bustos Navarro fue objeto de opinión número 41-2024 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, adoptada en agosto del 2024, en la que el grupo de trabajo concluyó que la detención del defensor de derechos humanos es arbitraria y solicitó al Estado su liberación inmediata, además de concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con el derecho internacional. No obstante, hasta la fecha, el señor Higinio Bustos sigue en detención preventiva. Dice, el señor Higinio Bustos ha interpuesto 3 recursos de amparo ante las autoridades judiciales y administrativas, los cuales han sido rechazados. El defensor indígena ha permanecido en prisión preventiva desde el 3 de mayo del 2021 y desde entonces habría sido objeto a un proceso judicial marcado por irregularidades, las cuales fueron reconocidas en la opinión número 41/2024 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, adoptada en agosto del 2024. ¿No? Sin pretender prejuzgar la veracidad de estas alegaciones, expresamos nuestra profunda preocupación por la detención arbitraria del defensor de derechos humanos Higinio Bustos Navarro y por el proceso legal en su contra, ya que tememos sea un acto de represalia por sus actividades de defensa de derechos humanos y de discriminación por su calidad de persona indígena y pertenencia política. Nos preocupa que tales acusaciones obstaculicen y desacrediten la labor y los esfuerzos del señor Higinio Bustos en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. También que tenga un efecto amedrentador sobre la labor de otras personas defensoras de los derechos humanos y su capacidad de ejercer libremente el derecho a promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos y libertades fundamentales, ¿no? E incluso, dice la ONU, a la espera de su respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su excelencia que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la persona mencionada e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos de haber ocurrido se repitan, ¿no? Podremos expresar públicamente nuestras preocupaciones en un futuro cercano, ya que consideramos que las informaciones recibidas son insuficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica su atención inmediata. Además, consideramos que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas. Nos firma la relatora especial y el vicepresidente de comunicaciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Y bueno, la respuesta del gobierno mexicano es que es solo una opinión de la ONU y que le vale gorro. Así prácticamente en reuniones que hemos tenido en Segov ha dicho que no. Higinio está preso porque el Poder Judicial hizo lo correcto y no hay nada más que hacer. Ese es el caso de Higinio Bustos Navarro, un caso que acompañamos como Comité Cerezo México y que estaremos anunciando próximamente en la campaña nacional e internacional por su libertad. Y vámonos con una capsulita que preparó Radio Común, el buen Adolfo, para entrar ya de lleno a la entrevista. Nos incorporamos al contingente de políticas. Economía iba al frente. Celebramos tomar la calle. Se dieron encuentros cariñosos, abrazos entre jóvenes, profesores, compañeras, cuadernos, amigas, amigos. A las 16:20 inició la marcha. Consignas frente a granaderos que impedían el avance estudiantil. Como recurso efectivo, Marcué Pardiñas y manifestantes cantaron el himno nacional. Fuerte, lo que abrió a los granaderos, y retiembla en su centro la tierra. Fue imponente,
Casi al llegar a San Cosme, saboreando el triunfo del nacionalismo musical, se escuchó el grito: ¡Halcones! Y con varas de kendo iniciaron los golpes. La respuesta nació de la imaginación estudiantil. Entre piedras, cinturones y puño directo se detuvo la ofensiva. Los golpeadores recularon, y al celebrar la segunda victoria, desde las azoteas se levantaron los francotiradores y varios fueron sorprendidos por 100 gramos de plomo, a quienes miraban la vida que entre sus sueños tenían. Fue el desequilibrio de la humanidad. Las voces del canto cambiaron por la música aleatoria, tronidos, gritos. Los agresores fueron tramposos y en su nueva treta escupió fuego que se propagó en la tarde tibia de primavera. Los francotiradores sabían que su cualidad era la sorpresa para matar. El humo recorrió la avenida de los Maestros y San Cosme, reventó la piel de indefensos. Llegó la impotencia, la derrota. Fueron asesinados. Nos salvamos. El cielo quemado, insaciable del poder. El latido de los y las compañeras les provocó temblor. El joven corazón se transformó en nube. Suelta agua. La noche es brillante. El cemento exhala vapor a nueva galaxia. De la risa salen pájaros que acarician el viento con ternura. Las historias de los ahogados en plomo no se olvidan. Los sátrapas quisieron cancelar su aliento y se desvanecieron. Aquí sigue la memoria de sus nombres: José Moreno Rendón, José Francisco Treviño, Jorge de la Peña, Edmundo Martín del Campo, Raúl Juárez, Ricardo Bernal, Raúl Argüelles, de 16 años, Jorge Callejas, de 14 años. Los bárbaros se desintegrarán, morirán ahogados por sus fantasmas. Así lo dijo el viento esa noche, cuando limpió el cielo y devolvió su color a las golondrinas, los mirlos, las palomas, que volaron en parvada al arco iris recién parido. Fragmento del libro 12 del 10 de junio de 1971, escrito por Ismael Colmenares Mailo. La entrevista en Miradas Críticas. Pues ahora sí, muchísimas gracias y me da mucho gusto saludarte, Ismael Colmenares. Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Pero ahí se escucha. Sí, ahí te escuchamos bien. Muy bien. Pues te damos la bienvenida, Ismael. Para nosotros, la verdad, es un honor tenerte aquí. Te conocemos más por tus libros también y por tu música. Y ahora ahora obligamos en nuestros cursos de Historia de México que tenemos a leerte, ¿no? Está bien. Y Cuenta. pues Ajá. 1971, tú lo viviste, hay un librito que ahorita vamos a poner también en el chat para que la gente pueda verlo, leerlo, consultarlo. Eh, pues quisiéramos empezar a preguntarte qué significa el 10 de junio de 1971 hoy, 2025, qué significa tanto para quienes vivieron ese proceso, como Claro. qué significaría para los jóvenes también. Sí, mira, yo pienso que el 1971, el 10 de junio, es parte del movimiento del 68. Ya. Es decir, el movimiento del 68 no termina el 2 de octubre. El movimiento del 68 va a tener otros caminos, otras laderas. En ese sentido, el movimiento del 68 pues ya tiene otro tipo de demandas. Las libertades de los presos políticos, de las presas políticas. Recordemos que ahí estaban la Nacha, que estaba la Tita. Se piden, por otro lado, se empieza a caminar en lo que es la parte de las nuevas organizaciones. ¿Sí? Hay deslindes, hay caminos que se empiezan a generar dentro de la izquierda. En realidad la izquierda, si la planteamos como un árbol
de Marx y Engels, vamos a ver cómo se van a generar, pues por un lado el maoísmo, el trotskismo, el guevarismo, y entonces en ese sentido, pues esto también lo vamos a respirar, vamos a buscar maneras de encontrarnos con estas identidades a través de lo que respiramos a través de nuestros ojos y encontrar las lecturas pertinentes y encontrar también lo que nos está vinculando de una manera cotidiana. Sabemos pues que en la responsabilidad de lo del 2 de octubre, además de Díaz Ordaz, está Echeverría y está todo el aparato, está el sistema, están de alguna forma también los empresarios, de tal suerte que en esas condiciones vemos que se extiende el 68, en 69 pues tenemos presos políticos, en 69 encontramos que se empieza a asomar la guerrilla con otras características, no es solamente la guerrilla en el campo, sino que se empiezan a crear ya las primeras células de estudiantes, maestros, trabajadores, obreros, obreras, que empiezan a buscar la opción de encontrar otro camino distinto al que en ese momento se estaba generando. En ese sentido, el gobierno pues va a responder y lo que va a hacer es buscar que haya un control de los jóvenes y en esas condiciones pues, tratan de obligarnos a que vayamos a votar. En 1969 se nos otorga la posibilidad de votar a las personas de 18 años. Y bueno, pues en esa parte es como decir, bueno, ustedes ya van a participar, ustedes ya van a decidir, ustedes van a ser los que puedan asumir lo que signifique el futuro, en fin, ¿no? Pero eso no cambia mucho, siguen las represiones, quizás más minúsculas, pero sigue habiendo represiones, se empiezan a crear las colonias populares, se empiezan a tomar tierras, pensemos que el más emblemático sería el de Iztacalco, pero también en Copilco y en otros espacios, ¿no? Acá por el Cerro de la Estrella también se empiezan a generar estas tomas de tierras, de tal suerte que hay una movilización intermitente. En 1970, pues, el que se va a lanzar para la presidencia pues, va a ser Luis Echeverría Álvarez, todo el mundo lo sabe porque él es el que va a ser el responsable ya directo del 71. Y cuando asume el poder, él llega en realidad en una gran crisis económica, una crisis política, una crisis social. Trata de crear un lenguaje populista, pero este lenguaje populista no le alcanza. En su campaña guarda un minuto de silencio por los presos, por los estudiantes asesinados el 2 de octubre, lo hace allá en Michoacán, y pues la gente no le cree, ¿no? Eso incluso va a crear broncas internas entre él y Díaz Ordaz, entre esos grupos políticos que existían, ¿no? Cuando él asume el poder, pues también ya tenemos el metro, ya tenemos las dos líneas que van a ser la de la línea 1 y la línea 2, la que va por Tlalpan y la que viene de Zaragoza hacia Observatorio. Aparentemente es como este iceberg ya de esa modernidad que viene empujando desde tiempo atrás. Y bajo estas condiciones, los aparatos represivos se afinan porque está la experiencia de lo que significó el 2 de octubre. Y en 71 estos aparatos refinados van a ser a través de los halcones, ¿no? Si tú ves la composición de los halcones, pues es gente que en términos generales es desempleada, gente que viene de cierto, incluso lumpenizada, en un sentido no despectivo, sino que en el sentido de lo que significa de como andrajo de la sociedad en términos generales, y empiezan a jalar a la gente a que tengan allí un sueldo. Hay discursos que les van a estar dando, discursos para que puedan entender que hay que defender
a México del comunismo, del socialismo, de lo que se ha generado en el mundo. Y pues estos halcones, este grupo paramilitar, pues les van a enseñar a disparar a los más adelantados, a otros les van a enseñar a la defensa personal, y quieren que se vean como estudiantes, ¿no? Que anden como estudiantes. Y entonces ellos saben que en cualquier momento los van a usar, y los van a usar para que pueda mostrarse públicamente de que es un enfrentamiento entre estudiantes, y ya no está interviniendo el ejército, o no están interviniendo los policías, o incluso los mismos granaderos, como llega a suceder el 71. Entonces, es parte de toda una lectura que vamos a tener sobre el significado del 71. En esa época estaba la idea de no salir o de salir, pero los que defendíamos salir veíamos que había demandas concretas. Estaban los obreros de Ayotla, que correspondían a una corriente y que tenían habían asumido una parte democrática, y por otro lado pues seguían los presos políticos, aunque muchos ya habían salido y los habían mandado o se habían ido al extranjero. Había todavía presos políticos que estaban en el 71. Se da el apoyo al autogobierno de Monterrey, y por otro lado pues continúa todo este movimiento social subterráneo que después del 10 de junio va a tener una presencia. Es decir, me refiero a lo que va a ser ya la guerrilla urbana. Pero bueno, en esencia creo que el 10 de junio del 71 muestra esta cara de represión que tiene el gobierno, esta manera de buscar provocación para poder tener una respuesta favorable a sus intereses. Sin embargo, también hay cosas que de pronto te detienes a analizar. Por ejemplo, en el operativo dejan abiertos los radios, y estos radios de onda corta son captados por otras gentes, incluso grabados. Y allí se establece el vínculo del gobierno de Alfonso Martínez Domínguez con los halcones. Y entonces empiezas a sospechar que no solamente eran los estudiantes, sino que también era el hacer purgas internas dentro del gobierno. No es gratuito que pues luego a este regente de Monterrey le digan que es Alfonso Martínez Domínguez, ¿no? Mantú se llama apellida. Entonces, eso y mucho va a significar el 10 de junio. Hay otros aspectos, pero si quieres más adelante los seguimos contando o platicando. Sí, es importante, sobre todo ese contexto que mencionas, que es un complejo que hay que verlo desde muchas aristas, sobre todo pues a los jóvenes que pues ya son 56 años, ¿no? Claro. Que sí es un referente, o sea, sigue siendo un referente en las escuelas, en las universidades, pero a veces solamente se queda una pequeña parte, ¿no? La matanza, los halcones, las imágenes, pero no todo alrededor, todo lo que el antes, como tú bien lo mencionas, y también el después del 71. Y les decimos, así como en la Ciudad de México, también en los estados de la República fueron procesos también paralelos, podríamos decir, Claro. De fuertes movilizaciones populares, estudiantiles, y también eso, ¿no? También a veces lo reducimos a que nada más era un movimiento estudiantil, y no es tan así, ¿no? También se abanderaban demandas populares, pero también participaban personas de sindicatos, maestros, obreros, etcétera, ¿no? Eso es como importante mencionarlo. ¿Y qué nos dicen los jóvenes hoy? Tú que también das clases todavía, ¿no? Sí, todavía sigo dando clases. Pues mira, pienso que los jóvenes van a tener un proceso a partir desde el 68 hasta nuestros días. Los jóvenes en términos sociales van a
ir siendo captados por una serie de tentáculos a través de los medios de comunicación. Los jóvenes en términos generales tienen una serie de características que los hacen estar muy lejanos a lo que podría ser los cuestionamientos o incluso a los propios intereses del significado de la historia. Y el joven en la actualidad pues tiene otras características y en esas condiciones la manera en la cual nos tenemos que acercar a ellos tendrá que ser a través de otros puentes. Es decir, no significa que los jóvenes sean tontos, para nada, ¿no? Los jóvenes son inteligentes y no significa que todos los jóvenes estén unificados por por el TikTok o por cualquiera de estos medios, ¿no? Pero sí significa que una gran mayoría tiene ese peso. Ahora, en el plantel en donde doy clase, que es el CCH Oriente, tiene la característica de que históricamente ha tenido en muchas luchas, ¿no? Allí hubo un autogobierno, un cogobierno, allí llegaron los grupos guerrilleros, de allí llegaron luego a dar clases maestros como Francisco Ramírez, ¿no? Que él era del Comando Armado del Pueblo, ahí estuvo dando clases. Otros compañeros del MAR, del Movimiento Armado Revolucionario. Es decir, que la composición de ese plantel es, no, yo creo que es atípica en un sentido, en todo, porque además está en una zona vinculada a Chalco, a Nesa, a la agrícola oriental, y allí no es que tú les digas, es que a los obreros los explotan. Mi papá es obrero, si yo sé, no sé si queda claro, y entonces creo que en esas condiciones estos jóvenes tienen todavía sesgos de resistencia, de enfrentarse, ¿no? Eh, Pienso pues que en estas condiciones la forma también en que la universidad ha actuado es justamente el que ha metido a competir a los maestros de carrera con los maestros de asignatura. Y entonces también eso ayuda a que no existan estos compromisos que a nosotros nos tocaron. Cuando yo entré a dar clase en 1973, pues entramos un grupo de estudiantes, yo todavía era estudiante de la UNAM, ¿no? A mí me tocó el 68, y yo tenía 17 a 18 años. Y allí, pues al entrar al CCH, yo tenía 22 años, 23, y entonces nos conectamos de una forma natural. Es decir, había gente que tenía una gran presencia social. Pensemos en Roberta Bendaño Latita, ¿sí? Ahí estaba Antonio Pérez, que también fue detenido. Estaban estos compañeros que venían de grupos maoístas. Pensemos en el caso de gente que venía de la Liga Espartaca, como el profesor Francisco González, Antonio Martínez, y entonces se dio un contexto en donde podíamos rápidamente mostrar en los aprendizajes que la lucha era necesaria para poder señalar en lo que no estábamos de acuerdo. El primer movimiento que hubo allí fue porque un maestro de historia era arquitecto, entonces no le reconocían porque era arquitecto, pero era el que había quedado en primer lugar de los exámenes filtros que había hecho la universidad, y entonces hubo una gran respuesta colectiva para decir que a ese maestro se le tenía que reconocer. Y bueno, y se logró. Pero a lo que quiero llegar es que los jóvenes van a tener estas transformaciones. Nos toca el movimiento del CEU, nos toca el movimiento del CGH, nos toca el movimiento de Ayotzinapa, ¿sí? Todavía yo siento que hasta el 2014 había una respuesta estudiantil. Pienso que
aquí el trabajo ideológico que ha hecho el neoliberalismo ha sido muy eficaz, tan eficaz que justamente ha logrado eh, una inactividad. Y entonces esto crea, como decía al principio, situaciones diferentes en la manera en que nos vamos a acercar. Sin embargo, también habría que reconocer que hay una serie de demandas que se conquistaron. Pensemos en la equidad del género, ¿sí? Esa es una demanda que tiene un impacto. Pensemos en la visibilidad de las mujeres. Pensemos también en el reconocimiento de las minorías sexuales o de las gentes como las personas, los gays, las lesbianas, ¿no? Pensemos que a veces se manifiesta la parte del anarquismo. Pensemos que hay jóvenes que de pronto también eh, se iniciaron en el zapatismo en 94 y que siguen siendo zapatistas, ¿no? Entonces, en esas condiciones encontramos pues toda esta diversidad de grupos. Uh, Esto de alguna manera también tiene un signo, y este signo es que es posible que a través de esta diversidad se puedan dar coyunturas sociales, políticas que puedan crear movimientos, ¿no? Porque los movimientos no es que tú o yo, digamos, vamos a hacer un movimiento, ¿no? El movimiento tiene una serie de características, desde el hecho de, de cómo nacen, cómo se van a generar, hasta el hecho de con quiénes te vinculas. Y los movimientos, como cualquier parte de la vida, a veces se equivocan, ¿no? En 68 realmente nos derrotaron de alguna manera, ¿eh? Este, pero, por ejemplo, hay aspectos que han perdurado. Pensemos en Ayotzinapa. Ayotzinapa tiene un gran, un gran corte transversal en todos estos años, ¿no? Y ha permitido que los padres, las madres tengan esta presencia. Pensemos en las madres buscadoras buscando a sus hijos, independientemente de que hayan sido jalados por el narco o no. El punto está en que es una demanda legítima. Entonces yo pienso que hay como ciertas coyunturas históricas que se van a generar. Ya digo, para concluir con esto, es decir, el 68 había una clase media fuerte, ¿sí? Pero eso no fue obstáculo para que hubiera un movimiento que trascendió a las clases medias y que se pudo vincular hacia abajo y que pudo desarrollarse de otra manera. Igual lo podríamos ver en otras partes del mundo, lo que ha sucedido, lo que se llamó la Revolución de París, ¿no? Pero, o igual el movimiento de los ecologistas en Alemania. Es decir, que de pronto sí hay una serie de condiciones que habría que tenerlas y como gente que estás en la parte de la investigación social o que te acercas a ella, te das cuenta que hay condiciones objetivas, subjetivas, internas, externas, y cómo se están uniendo estas para que puedan crearse estos movimientos. Y creo que a los jóvenes, en este momento, eso es algo va a suceder que los va a aprender. Ese es mi punto de vista. Y hasta de sorpresa nos va a agarrar, ¿no? Coincidimos, sí, después del 2014, digamos que hay un reflujo del movimiento popular estudiantil, etcétera. Hoy gobierna pues el clásico reformismo, pero bueno, no, le apostamos a eso, ¿no? A seguir construyendo ese movimiento independiente, ¿no? O que ojalá nos lo logremos estar Claro. ahí, que sea para aportar en algo, ¿no? Por ahí nos comentan que dice que nos pase su libro de Espartaco Alché y de Nerón a Nixo, que es inconseguible incluso en PDF, dicen. Bueno, lo buscaremos, lo trataremos de subir. Sí, me dice que ya, sí, pues sí, hay muchos libros y es importante, pues digamos, esta reflexión que también hiciste histórica y muy actual también, lo hilaste muy bien. Siempre le decimos a los jóvenes, pues es que eh, si queremos luchar o estamos luchando, tenemos que conocer, pues, a quienes lucharon ya atrás de nosotros, ¿no? Tanto para los aciertos o los errores, tenemos que pues conocerlos. Nunca vamos a partir de cero, aunque quisiéramos, ¿no? No vamos a partir de cero, heredamos
las luchas históricas de este pueblo y por eso nosotros era importante también tenerte aquí en este programa. Pues está la demanda de justicia que es permanente Claro, el 10 de junio y de lo posterior y podríamos, por de ejemplo, atrás y para paramilitarismo, adelante. Sí, halcones y podemos ver cómo se ha desarrollado y se ha vuelto más complejo el paramilitarismo en México, ¿no? Las sí. diferentes formas de paramilitarismo en México, desde el halconazo, acteal y el paramilitarismo actual disfrazado de crimen organizado, ¿no? Y hay para mucho, ¿no? Quisiera darte las gracias, pero también para no terminar así, alguna reflexión final que nos puedas transmitir. Bueno, mira, tres cosas. Me parece que es importante que eh, pensemos que con nuestros jóvenes sí podemos construir cosas. Bueno, por lo menos a mí me ha sucedido. Recién acabo de estar como encargado del área histórico como coordinador, y ahí me vinculé con un grupo de chavitos que son de la Antonio Gramsci. Ya Mm, desde el nombre pues te está dando mucho, pero que además están haciendo trabajo político y estaban haciendo también trabajo artístico, literario, musical. Pienso que esto es importante, encontrar estos espacios de estos compañeros, y yo creo que uno tiene que ser muy humilde y tratar de abrazarles en el sentido de aquí estamos con ustedes. Dos, pienso que uno tiene que ir defendiendo lo que ha ido creando históricamente. En 68 apareció el grupo de los Nacos, en el cual sigo mm, todavía cantando, y nuestras rolas han sido calificadas de todo, demagógicas, de panfletarias, etcétera, mm, etcétera, pero han sido para nosotros importantes porque nos han permitido, bueno, por lo menos a mí, viajar cerquita de todos los movimientos sociales que mm. ha habido, ir a Toyá cuando estaba la guerrilla con Lucio Cabañas, estar aquí con el güero Margarito cuando tenía la Rubén Jaramillo, estar con las obreras de Ribetex, estar con los obreros de Ayotla, estar en lo del movimiento de los campesinos, zapatistas, en los movimientos estudiantiles. Y esto pues me parece que es importante el que uno asuma en lo que uno piense, y que sepa que finalmente hay esta propuesta que va a tener una reciprocidad, y esta reciprocidad para mí es haberme alimentado de todos estos movimientos, porque no es que me los platicaran, es porque yo los vi, porque fui a la cárcel a cantarles a las compañeras, porque fui a la cárcel a cantarles a los compañeros, porque me tocó estar en una prisión clandestina muy poquito, pero me tocó, ¿sí? Y un tercer aspecto que me parece importante es reflexionar que siempre el pasado nos va dejando algo, Mm. siempre nos va dejando algo, no solamente lo malo, sino que también es las cosas que han sido chingonas. Y ya nomás para terminar, en 2022-23 se hizo un movimiento inquilinario de puras mujeres allá en Veracruz, en donde rebasó las propuestas comunistas que había allí, y fue un movimiento anarquista. Y allí participaron las mujeres y participaron las prostitutas, y salieron a las calles y tomaron la plaza de Veracruz, y el gobierno finalmente los reprimió. Es decir, que en esas condiciones, toda esta historia que a veces no nos han contado, tendremos que rescatarla, tenemos que seguir volando en este tiempo, para atrás, para adelante, para arriba, hacia la tierra, pero seguir, no claudicar. Claro, claro. Y qué mejor que escribir de la historia y sobre la historia siendo partícipes, ¿no? También de la historia misma, ¿no? Es algo que también decimos a la audiencia, no es que tú estés lejos en una burbuja mirando lo que está pasando, eres parte de ese movimiento popular, cultural incluso, y te agradecemos mucho, mucho tus palabras, tus tiempos. También por ahí nos dicen que dónde pueden conseguir el libro de 12 de 10 de junio de 1971. Lo voy a estar presentando, es que una edición que salió se acabó, pero Ya, ya en 2 semanas va a salir, y entonces tengo yo una página ahí de Face. Normalmente lo que hago es
hablar sobre cuestiones que me interesan, ¿no? Entre otras, pues las publicaciones que a veces también uno hace. Y allí, pues, ya tengo varias invitaciones, porque dije que en 2 semanas va a salir el nuevo libro, y bueno, hay varias indicaciones. Yo las iré anunciando en donde voy a estar, ¿no? Bien, pues vamos a estar atentos también para pues, darle difusión. Cuando quieras también tenemos este programa los martes de 9 a 10 y Gracias. los jueves tenemos otro programa conducido por las compañeras que se llama De Ahí Son en Violeta Radio, que también es otro programa del Comité Cerezo México. Y pues muchas gracias, Ismael. Para nosotros es un honor realmente tenerte aquí y vamos a seguir obligando a todos a leerte en los cursos de Historia de México que hacemos. No es cierto. Bueno, gracias, no, gracias a ustedes, realmente gracias, porque finalmente es parte de estas redes de comunicación que las tenemos que ir construyendo. Y bueno, pues así como ahorita estamos por el caso de Higinio Bustos, por el caso donde estamos con Palestina, estamos con con la zona de Gaza, así como estamos como eso, tenemos que continuar. Y las redes es una manera de ponernos de acuerdo y decir, mira, estas células respiran igual que yo. Muy amables. No, pues al contrario, muchas gracias y agradecerle a la audiencia. También saludos a Chihuahua, que ahí también se conectaron, Ciudad Juárez, y también al Marqués de Querétaro. Nos dice, muy interesante mencionar lo de los obreros de Ayotla, no lo había escuchado, algún referente que me recomiende. Pues ahí están sus redes sociales, busquen a Ismael, pregúntenle directamente. Y bueno, me despido nada más con un comercial, ¿no? Vamos a presentar una novela, la novela Un mal lugar para quedarse, este sábado a las 6:30, sábado 14 de junio a las 6:30, en casa de Asbaje Horno y Café, aquí muy cerquita del Estadio Azteca. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes en Miradas Críticas, la situación en México. De los pueblos será el grito de victoria, que sepa el tirano ahora que no detendrá la historia, que sepa el tirano ahora que no detendrá la historia. La sangre de los caídos será sangre del enemigo, de cada estudiante muerto surgirán fusiles, la
Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.